¿En cuántas ocasiones aceptamos como válidas determinadas ideas o explicaciones de la realidad porque vienen avaladas por un supuesto marchamo científico sin cuestionarlas desde un punto de vista crítico? José Luis Ferreira, que es profesor de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid, ha analizado este fenómeno en el terreno económico y ha publicado un libro titulado Economía y pseudociencia, crítica a las falacias económicas imperantes. Para hablar con el profesor Ferreira sobre todas estas cuestiones, prejuicios, lugares comunes, nociones pseudocientíficas, contamos con Jesús Zamora Bonilla, que es catedrático de Filosofía de la Ciencia en la UNED, y con David Teira Serrano, profesor de Filosofía y director del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia, también en la UNED. Saludos. Tenemos hoy con nosotros a un economista, José Luis Ferreira, autor de Economía y pseudociencia, crítica a las falacias económicas imperantes, un libro que emerge en medio de la crisis y que se ha convertido en un auténtico éxito de ventas. Agotada ya prácticamente la primera edición, está a punto de salir la segunda y esto nos da la excusa para charlar hoy con su autor. José Luis es profesor de Economía en la Carlos III, un departamento que es de los mejores de España y de Europa, creo. Teórico de juegos, experto en microeconomía, no solamente es un, diríamos, distinguido economista, sino que también tiene otras dos facetas que lo hacen un invitado particularmente interesante para nosotros. Por un lado, siempre ha cultivado como afición y también como profesión la filosofía de la ciencia, ha impartido cursos sobre filosofía de la economía en la Carlos III y es coautor de Jesús Zamora, de quien diré algo en un segundo. Y José Luis es también uno de los más destacados blogueros y divulgadores de nuestra blogosfera hispana con su blog Todo lo que sea verdad, del que emergen muchas de las discusiones de las que hablaremos aquí. Así que bienvenido, José Luis. Gracias. Y tenemos también para acompañarnos en esta entrevista a mi compañero de departamento, a Jesús Zamora, catedrático de Filosofía de la Ciencia y, todo hay que decirlo, coautor de José Luis en algunas incursiones sobre teoría de juegos y economía de la ciencia. Así que hemos de advertir que el diálogo procede entre amigos, que no se asusten si no oyen críticas, puesto que efectivamente en tantas y tantas cosas estamos de acuerdo. Bien, buenos días. Buenos días, Jesús. Hay en este libro de Economía y Pseudociencia tres elementos, diría yo. Por un lado, diríamos todo un enfoque escéptico, que diríamos es el enfoque tradicional de la Ilustración, el que une a todos aquellos que se oponen a la falsedad. Ese es el título de tu blog, ¿no? Por un lado, diríamos la denuncia de la superchería y de todo aquello que se presenta con apariencia de ciencia, pero realmente no lo es. Por otro lado, hay también elementos de filosofía para explicarnos a quienes no estemos convencidos de ellos en qué sentido la economía es ciencia y por qué hemos de creer las teorías que se nos proponen. Y por esta vía hay una tercera faceta dentro del libro que es el de la divulgación. Es decir, uno se puede enterar de bastante economía leyendo este libro de José Luis. Sobre estos tres mimbres, ¿qué has pretendido decir con tu libro? Bueno, ante todo, buenos días, que no lo he dicho antes. Son muchas preguntas en una. Empecemos. ¿Por cuál empezamos? Por la que más te guste. La de qué has pretendido decir por tu libro es prácticamente una excusa para que nos cuentes el libro en el orden que tú prefieras. Así que lo primero que querría señalar es que no es un libro de divulgación de economía. En el sentido de que yo en este libro no pretendo enseñar al lector cuáles son los principios de economía y cuáles son las leyes que la economía cree haber encontrado y cuáles las que todavía está buscando. Es un libro que parte de esta idea escéptica de señalar al lector cuál debe ser el tipo de argumentación que tiene que reclamar a alguien que le hable de economía, a alguien que le haga una propuesta sobre cómo organizar la economía o a alguien que pretenda decirle que efectivamente ha encontrado algunas regularidades en las economías que le permiten decir o intentar vaticinar qué puede pasar si se hace un tipo de política u otro. Entonces, lo que hay que hacer es hacer caso de los estudios económicos bien hechos. Y los estudios económicos bien hechos se hacen, como en toda ciencia, pues con mucho cuidado
con mucho sudor, muchas lágrimas, con mucho tiempo, y a partir de ahí se van desgranando algunas cosas. Hay unas revistas académicas en economía, como las hay en física, en medicina, que van publicando lo que se va encontrando en economía, a partir de lo cual se van construyendo teorías, se van descartando, favoreciendo hipótesis, y es lo que intentamos hacer en los departamentos de economía, que estamos dedicados a la investigación y que estamos dedicados a exponer nuestras ideas en los congresos internacionales, en las revistas. Son trabajos de teoría o de empiria, trabajos empíricos o trabajos en simulaciones de laboratorio. Esto es lo que quiero decirle al lector. Busque entre los economistas que hacen esto las ideas. Desgraciadamente en este país, en España, abundan mucho personal que es economista de formación, pero que no ha trabajado este aspecto de investigación y que no conoce muchas veces la investigación. A ver, no me parece mal que alguien no haga investigación y que simplemente divulgue o conozca la investigación y aporte su saber expresarse y su saber tener una presencia social para divulgar esto. Pero tiene que saber lo que se hace en economía. Y muchas veces lo que vemos es que quienes hablan de economía en radios, en televisión, en medios de comunicación, pues son gente que no tiene esta formación básica, no conoce estos temas o está muy sesgado por su ideología. Entonces tu libro en algún sentido lo que hace es precisar los términos de la discusión, es decir, la crítica a las falacias económicas imperantes, entiendo que es una denuncia de los lugares comunes, falsos pero populares, que podemos encontrar en nuestro discurso público. Sí, así es, pero yo no digo nada en contra de una persona que desconozca las consecuencias de las políticas económicas. Es un tema muy complejo. A quien denuncio es a quien se arroga la capacidad de conocer y de saber esto sin tenerla. Uh-huh. Bueno, y en el libro además hay un capítulo en el que lo dices con nombres y apellidos, lo que no es muy habitual en la literatura académica hispánica, el criticar a personas concretas. Yo no lo voy a hacer ahora, prefiero que los que nos estén oyendo cuando compren el libro vean a quién te refieres, pero la verdad es que está muy bien. Son una selección de, sobre todo, artículos de prensa sobre temas económicos que lo que comentan son falacias, ¿no? ¿Nos puedes contar algunas de estas falacias, aun sin citar los nombres de los autores, o citándolos como prefieras? No sé, en el libro lo hice así porque, bueno, hablando con el editor y con el director de la colección, pues quedamos que este tipo de libros de esta colección está ahí un poquito para generar debate y para provocar un poco. Entonces no les pareció mal que yo hablara con nombres y apellidos, porque además tampoco insulto a nadie. Simplemente digo, tal persona con este nombre y estos apellidos en tal momento está aquí documentado que ha dicho tales cosas. Y esas cosas pues no se corresponden con un análisis económico al uso de la economía académica. ¿Cuál crees que sería la falacia más común en nuestro discurso económico? ¿Cuál crees el error antieconómico que más a menudo te encuentras en nuestro debate callejero? Aquí tengo un problema, porque depende de con quién estoy, escucharé unas cosas u otras. Yo con la gente con la que suelo estar, mis amigos, mi familia y las cosas que visito en Internet, los debates en los que me enzarzo en las redes sociales, pues suele ser de gente que cree que el mercado no vale para nada, ¿no? Que el mercado es el demonio, y los mercados nos mandan y no debemos dejar que nos manden. Y yo paso mucho tiempo intentando decir que no es para tanto. O sea, hay unas circunstancias, hay algunos sectores, algunos bienes y servicios para los que el mercado, con apenas o con poca o con alguna regulación, nos permiten resolver muchos problemas económicos de muy buena manera. Y esto a lo que digo más tiempo. Entonces yo creo que en este sentido tengo la percepción de que es posible que este sea uno de los sesgos más extendidos que haya en España. No sé si es verdad.
También hay gente, pero yo creo que son menos, que piensan todo lo contrario, que piensan que los mercados libres lo resuelven todo y nos dan libertad y nos permiten a cada ser humano sacar lo mejor de nosotros y para ser mejores en todos los sentidos, en el económico, en el espiritual casi. Y bueno, pues con estos también he tenido alguna discusión, pero menos. Y a estos les tengo que decir lo contrario, dicen, no. Hay que decir, los mercados es cierto que hacen algunas cosas bien, pero mira, coge cualquier manual de economía y la primera lección te enseña cómo funcionan los mercados, pero la segunda lección ya te está diciendo cuándo hay fallos de mercado, en qué circunstancias no operan bien los mercados y hay que buscar o bien alguna regulación más fuerte o bien algún tipo de mecanismo económico distinto al mercado. Bueno, ahí, en este sentido, este segundo grupo de personas es cierto que posiblemente son mucho menos abundantes, pero yo creo que son bastante influyentes, sobre todo en ciertos sectores y ciertos medios de comunicación, ¿no? Los desreguladores. Los desreguladores, los ultraliberales, etcétera, etcétera, tienen tal vez más voz de la que cuantitativamente les correspondería, y no sé muy bien por qué. No sé si es porque los dueños de los medios de comunicación consideran que está bien tener voces de los dos extremos, aunque cuantitativamente en la sociedad no estén igual de representados, o porque ellos mismos son más bien anti-sector público y quieren difundir estas ideas. ¿Tú qué crees? Pues yo presumo de saber un poco de economía, metodología de la economía. No presumo tanto saber bien cuál es la sociología de mi propio país. No lo sé. No sé cuánto poder tiene cada empresa grande o cada medio de comunicación o qué vínculos hay entre unas cosas y otras. Otros sabrán mucho más que yo. Pero es cierto, hay una cosa, y es que cuando discuto con los primeros, aquellos que creen que los mercados son odiosos todos, por injustos o lo que sea, enseguida tienden a decir algunas gentes que la economía favorece, o sea, el estudio de la economía en mayúsculas como ciencia que estudia la economía como sistema económico particular de cada país, o sea, que los que estudiamos economías tendemos a ser neoliberales o a favorecer el neoliberalismo, cuando no es así. Entendiendo por neoliberalismo esto que parece que estáis diciendo, la idea de que hay que disminuir el Estado lo más posible, que los impuestos son casi un pecado, un delito, es una confiscación de la libertad del individuo. Bueno, la economía no se mete en estos aspectos. La economía dice, el estudio de la economía dice que tales acciones tienen tales consecuencias. Intentamos ver que exactamente que tengan esas. Y cuando no sabemos qué consecuencias tienen, pues no lo sabemos y seguimos investigando. Y decimos, tales mecanismos tienen tales consecuencias y no tales otras que tal vez usted se pensaba que iba a tener. Y damos al gobernante, al político, a la sociedad, pues intentamos limpiar. ¿Qué mecanismos producen qué consecuencias? Y usted ahora elija. Usted sabrá, habrá gente que quiera más solidaridad en la sociedad y querrá alcanzar unos fines para los cuales unos mecanismos son adecuados y otros no. Y a esto le podemos ayudar. Y otras personas en la sociedad dirán, no, nosotros queremos impulsar más la responsabilidad individual. A nosotros esto de la solidaridad no nos incumbe. No queremos eso. Bueno, esta gente, pues usted quiere esto, pues aquellos mecanismos que permiten el ejercimiento mayor de la responsabilidad individual son estos. Y tienen estas consecuencias, no estas otras que tal vez usted pensaba. Bueno, y ahora la sociedad usted elija, el político que elija, la sociedad que elija, cada uno de nosotros que vea qué cosa queremos. Esto es lo que quiero. Y es cierto, tal vez los que hablan de disminuir los impuestos a toda costa, de disminuir el peso del Estado a toda costa, sean menos, pero sean más poderosos y tengan medios de comunicación. Esto yo lo sospecho, pero no puedo decir, no puedo dar demasiadas cifras. Lo que yo quisiera es que no nos confundieran. O sea, cuando yo defiendo los mercados, con sus matizaciones, que no me confundan con los neoliberales de este tipo. Y al revés, cuando discuto con los neoliberales, los de la escuela austríaca, que les defiendo que hay fallos de mercado que se pueden hacer mejor con alguna regulación, con pruebas en el modelo teórico y con demostraciones empíricas, que no me confundan tampoco con otros extremos del otro lado del espectro. Sea cual fuera entonces la ideología de nuestros oyentes, yo me imagino que algunos de ellos lo que se estarán planteando es, bueno, ¿y por qué hemos de creer a los buenos economistas? ¿En qué sentido
la economía, la teoría económica en la que se apoya nuestro invitado es una ciencia en la que hayamos de tener fe como en los físicos o en los biólogos. Fe ninguna. Fe ninguna. En saber, entonces, ¿por qué hemos de creer en lo que los economistas nos proponen? Yo sé que una de las cosas que la gente normalmente achaca a los economistas es una gran variedad de opiniones. El chiste de junta 3 economistas en una sala y tendrás 3 opiniones distintas, excepto si uno es Keynes, y entonces tendrás 4 opiniones. Algo así reza, ¿no?, el chiste. No, resulta que el consenso económico, el consenso científico entre economistas es muchísimo más grande de lo que nos puede hacer pensar todas estas discusiones, sobre todo en épocas de crisis, donde es más difícil encontrar este consenso en las soluciones, no en los principios económicos. Uno coge el libro de texto de un economista que ahora es premio Nobel, que tiene unas posturas más bien de izquierdas en los temas de la crisis de hoy en día, como es Stiglitz, y coge el libro de texto que enseña los principios de economía. Otro economista muy conocido, uno de los mejores libros de texto. También bloguero. Que es Mankiw, Gregory Mankiw, que es un reconocido simpatizante republicano y en su momento incluso fue asesor de los gobiernos de Reagan. Bueno, pues estos 2 libros de texto yo te los doy sin el nombre y eres incapaz de decir cuál es de izquierdas y cuál es de derechas, porque son prácticamente indistinguibles. Hablan de los mismos principios económicos, exactamente igual uno que otro. Es un consenso muy grande. Y con este consenso, y es un consenso sobre cosas importantes, por ejemplo, si en algunos países que podemos pensar hoy en día hubieran leído, hubieran internalizado sus gobernantes estas enseñanzas, pues no estaríamos viendo algunas cosas que vemos en el mundo. Gobiernos que intentan frenar la inflación a golpe de decretos, gobiernos que intentan que la abundancia nazca de unas regulaciones en los precios. Estas absurdeces, pues hace tiempo que la economía nos han dicho que no se hacen así. Son leyes muy, muy tercas. Y los economistas pues intentamos sacar estas regularidades y hacemos las regularidades, pues, las expresamos en forma de leyes y formulamos teorías que expliquen las leyes que vamos sacando. De todas formas, sí hay, no sé si la impresión, o solo la impresión, o también en la realidad, que no en la teoría económica tal vez tanto, pero sí en la política económica, pues sí hay bastante diferencia entre una política económica de izquierdas y una política económica de derechas. Y hay economistas que cuando cambia el gobierno, pues cambian de asesores. Los asesores, supongo que si lo único que valorasen de los asesores es lo buenos economistas que son, daría igual tener un asesor u otro. Tú quieres tener el mejor asesor. Y si el gobierno del partido que estaba antes tenía el mejor asesor posible, ¿por qué lo vas a cambiar tú si ese era el mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué puede ocurrir que un gobierno de un color prefiera asesores económicos distintos? ¿O por qué puede ocurrir que los asesores económicos recomienden políticas distintas? Bueno, por 2 razones fundamentales, creo. Primero, la más obvia es que los propios economistas tenemos nuestros sesgos ideológicos. Hay economistas que prefieren luchar contra la desigualdad como un objetivo prioritario, que quieren construir un estado del bienestar, y hay economistas que son más individualistas, pero eso es cuestión ideológica de cada uno. Eso primero. Y segundo, es que, en economía no tenemos tan bien diferenciado lo que tienen diferenciados otras ciencias, que es entre la teoría y la práctica. Por ejemplo, en física está bien definido lo que es un físico teórico, lo que es un físico experimental, y luego ingenieros, que ni siquiera se llaman físicos. Para diseñar un coche de Fórmula 1, por ejemplo, un físico teórico, por mucho que sepa todos los principios de la física, sería incapaz de hacerlo. Hace falta pasar por las pruebas de viento, hay que probar prototipos, hay que ver cómo ha funcionado cada una de las partes de una manera empírica. O sea, con los principios teóricos uno no sabe cómo va a funcionar el coche. Bueno, esto pasa en economía, pero no tenemos distinguido. O sea, no hay un departamento de economía teórica y otro departamento de ingeniería económica. Tal cosa no existe.
Entonces, los economistas, que son más teóricos, aunque hagan trabajos empíricos, pero en el sentido de que lo que hacen es estudiar estas regularidades, luego no tienen por qué ser las personas que sepan más de cómo hacer el equivalente a hacer un puente en física. Y claro, pues distintos economistas han podido estar más especializados en un tipo de políticas que otras. Y el político querrá estos también, además de por el sesgo ideológico. Es decir, que con independencia de su sesgo ideológico, en cuanto a que ingenieros económicos, diríamos, serían igualmente fiables si son buenos economistas. Sí, son buenos economistas, pero a la hora de hacer el diseño, pues tenemos más problemas, porque ahí se mezclan no solamente los principios de economía, sino, como cualquier político sabrá, cuando uno tiene que tomar decisiones, no solamente es la validez de la idea que hay detrás, sino el poder venderla. Yo puedo tener una idea muy buena, pero no voy a saber explicarla, o es imposible que me la entiendan hoy en día, y tal vez tengo que optar por una cosa distinta, y tal vez me tienen que ayudar sociólogos, además de economistas, a resolver un problema, o médicos, y bueno, hay que juntar a mucha gente, pero esto ya es el saber hacer político. Y luego que además, por otra parte, debo decir que no nos hacen demasiado caso los políticos. Y sin embargo, una de las buenas noticias de la crisis es que los buenos economistas académicos en España, siguiendo el ejemplo de muchos de sus colegas estadounidenses, pues habéis empezado a tomar la palabra públicamente a través de distintos blogs. Está el tuyo, Todo lo que sea verdad, donde hablas de muchas más cosas que de economía, todo hay que decirlo. Pero también está muy señaladamente Nada es gratis, un blog donde muchos buenos economistas académicos daban su opinión desde su experiencia investigadora sobre lo que se estaba haciendo. Entonces la pregunta es, como protagonista, es decir, no como experto en el tema, sino como protagonista de este movimiento, ¿qué resultado tuvo esta experiencia? ¿Qué influencia creéis que habéis tenido en el curso del debate público? No sé si es posible dar una respuesta ahora, creo que es pronto para decirlo. Yo personalmente estoy contento. Es una cosa que tenía que haber ocurrido. Como decía, hasta hace muy poco, prácticamente todos los economistas o pretendidos economistas que hablaban en los medios públicos no tenían las credenciales suficientes para hablar de lo que estaban hablando. Eran más que economistas tertulianos de oficio. Y ahora ya hay otras personas. Ahora ya hay programas de economía o de informativos o periodistas que saben que hay unos economistas bien formados y que son de reconocido prestigio internacional, que han trabajado el tema, que pueden hablar de eso. Por ejemplo, si ahora queremos hacer un debate sobre las pensiones, en vez de sacar a los nombres que suelen estar en antena, que no han estudiado nunca jamás en su vida las pensiones de una manera científica, nunca se han cogido la encuesta de presupuestos familiares ni las otras macroencuestas que publican los distintos organismos para ver qué está pasando. No han hecho modelos, no han visto qué es lo que está pasando. Tienen resultados de informes de aquí y allá y se hacen una idea y te lo cuentan. Bueno, ahora los periodistas, saben que existe gente que sí ha hecho estos trabajos, que sí ha sudado su camiseta y que les puede hablar con mejores razones. ¿Y cuáles serían, José Luis, algunos de los errores más comunes que encontramos en el discurso público sobre las pensiones? Te voy a dar otra vez dos. De una parte, hay quien dice que si sustituimos el sistema público de pensiones del sistema de reparto que tenemos ahora a uno de capitalización privado, pues podríamos encontrar que los trabajadores acabarían en sus bolsillos con 3.500 euros al mes. Porque, y esto lo dicen porque son los de la escuela austríaca sobre todo, porque mira, aquí ha habido estos fondos de pensiones, estas inversiones que han dado estos intereses, y si hubiéramos puesto los fondos de pensiones, cada uno su dinerito en estos fondos, habría tenido esta cantidad. Bueno, pero esto no es una cuenta bien hecha, porque hay que saber que uno no puede mirar para atrás y coger a los que han ganado. Desde luego, hay un sesgo no solo del campeón, sino que cualquier índice de bolsa o de fondos de inversiones, uno en ellos va recogiendo las rentabilidades de las cosas que van sobreviviendo. Bueno, este es solo un sesgo. Hay muchos más sesgos que dicen que
que al final la inversión no te va a dar tanto como tú dices, sobre todo si quieres meter en ella unas cantidades masivas como serían los fondos de pensiones. No todos podemos invertir en los mejores. Al final, si uno mira las inversiones reales de los fondos de pensiones, tales como han sido en los países que han tenido este tipo de políticas, pues los números son mucho más modestos y no suelen superar demasiado el crecimiento de la economía del país, como no podía ser de otra manera. Esto es un sesgo. Entonces, yo no digo que estén mal los fondos de pensiones privados. Digo que si usted quería un fondo de pensión privado porque pensaba que iba a tener tamaños rendimientos, pues seguramente no será eso lo que va a pasar. Usted puede querer un fondo de pensiones privado porque le parece que la libertad individual se respeta de una mejor manera, porque usted cree que no tiene que tener cierta solidaridad con los demás, porque cree que el Estado gestiona mal su fondo. Bueno, todo eso está bien y podemos examinarlos, pero haciendo bien las cuentas, sin cuentos de la lechera. Esto es una parte. Y por otra parte está el otro discurso que te dice que los fondos de pensiones, que las pensiones están bien, que no hay problema, que es solo cuestión de poner más impuestos y que hay un contubernio, una conspiración de los bancos, economistas y gobiernos para que la gente tenga miedo e invierta en fondos de pensiones privados. Bueno, pues este otro discurso tampoco tiene ninguna base que se sostenga. Los economistas hemos intentado dar maneras en las que se puede mejorar y reformar el sistema público de pensiones de reparto para seguirlo manteniendo, de ninguna manera para eliminarlo. Muy bien, pues esperamos haber hecho desde aquí una contribución a la crítica de todas estas falacias económicas imperantes, y solo nos queda recomendar a nuestros oyentes que le echen un vistazo a Economía y Pseudociencia, el libro que José Luis Ferreira tan exitosamente acaba de publicar en Díaz y Pons al respecto. José Luis, muchas gracias por la visita y la conversación. Gracias a vosotros. Y gracias también, Jesús, por participar en esta tertulia. Un saludo.